Me aguardo unos minutos que quiero hablar con el economista de los más importantes que tiene la Argentina. Me refiero a Guillermo Calvo, un tipo que presagió el efecto tequila en 1995. Está por Skype, está, como ustedes saben, en el exterior. Es profesor de la Universidad de Columbia. Insisto, una persona que aprecio mucho en lo personal. Doctor Calvo, usted nos escucha, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de saludarlo. Lo mismo digo. ¿Puedo compartir minuto y medio, minuto 15 de lo que dijo el asesor de Donald Trump ayer para poner en contexto la primera pregunta, introducirnos en el tema y hablar sobre la dolarización sí o no de la economía argentina y tantas otras cosas? ¿Le parece? Cómo no, con mucho gusto. Esto disparó la polémica puertas adentro. Lo desmintió el gobierno, que lo estuviera pensando. Lo descartaron, inclusive desde el Fondo Monetario Internacional, que sea parte de la negociación, pero esto ocurrió ayer. I have 30 seconds, Larry. Yes. I just have to hit on one thing that's beyond our borders, down in Argentina, a country that you and I visited together once many years ago. We love it. They're in deep trouble, and they've had to go to the IMF in order to get an emergency loan for the trouble they're in. The IMF has demanded that in exchange for their loan, they have to raise their export taxes, which is going to hurt their economy. Now, I know the Argentines. I know some of the people in the government. They hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're Good. on it, David. So, Good. you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. ¿Sería una respuesta, doctor Guillermo Calvo? Bueno, para mí fue una sorpresa. Lo escuché ayer o anteayer, no sé cuándo salió acá. Yo no he escuchado absolutamente nada de ese tipo de cosas por acá. Me sorprendería muchísimo, porque realmente el que hace ese tipo de trabajo es el Fondo Monetario. Y no creo que del lado argentino esa iniciativa se esté tomando en cuenta en este momento. Yo personalmente a veces he dicho, y se interpreta mal en la prensa, de que en el largo plazo tal vez querríamos considerar algo de ese estilo, como hay otras unidades monetarias en el resto del mundo, como el euro, etcétera. Pero en el corto plazo es algo que realmente no tiene sentido. Y decir que este señor no sé con quién está hablando. Doctor Calvo, ¿cómo se ve a la distancia lo que pasa aquí en la Argentina? Nosotros en el microclima y en el fragor de lo que nos ocurre, bueno, nos cuesta mantener equidistancia y, por cierto, es muy perturbador todo lo que sucede, bastante desasosiego, mucha crispación, potencialmente la crisis siempre está a la vuelta de la esquina, las mechas son cada vez más cortas y en cualquier momento uno entiende que algo puede ocurrir. ¿Cómo se ve desde el exterior? ¿Qué está viendo usted incluso sobre lo que le pasa a la Argentina hoy? Sí, esos son dos temas. El tema de cómo se ve en el exterior es, a mí me impresionó el impacto que tuvo. Por ejemplo, el Financial Times, que es lo que todos leemos, lo que estamos interesados en esos temas, el otro día tenía la primera página, casi media página de cada Argentina, y después 3 o 4 artículos adentro, hablando de cosas más en detalle. Eso no se ve realmente, y menos para un país como la Argentina, que desde el punto de vista de Estados Unidos, hoy día más bien es China el tema central. Se combinó eso con el hecho de que hay una crisis bastante parecida en Turquía, y entonces se empezó a pensar que esto era el principio de una crisis internacional. Y bueno, ya se están viendo
ciertos resultados en ese sentido, es decir, las monedas de los países emergentes se han empezado a devaluar, etcétera. Es decir, que hay una razón desde el punto de vista mundial, sistémico, para preocuparse. Entonces, el tema argentino, por supuesto, acá se tocó y ahora se habla de la Argentina de vez en cuando con menos intensidad, pero de vez en cuando salen comentarios como este que hemos visto y por supuesto tienen gran repercusión en la Argentina. Ahora, si usted me pregunta dónde estamos ahora, evidentemente hay una situación medio extraña porque se ha devaluado mucho. Si yo tomo los frenazos, como les llamamos, de entrada de capitales en el pasado en otros países, ya la Argentina ha devaluado en términos reales de una manera ya muy, muy marcada. Entonces, no debería la tasa de cambio querer seguir yendo para arriba. Y lo que veríamos, sí, y eso pasa en todas partes, primero se va la tasa de cambio y luego, por supuesto, los salarios van despacito. Primero pierden con la tasa de cambio, pero después los salarios empiezan a subir. De paso, quisiera indicar nomás que si realmente hemos tenido un frenazo y si no podemos superar esta situación, el salario real en los episodios que yo conozco ha caído 20 o 30%. Es decir, que es algo que hay que prepararse para enfrentarlo. Es una cuestión política que se haga con eso. Pero sería un error pretender que si tenemos esto, este frenazo, sudden stop, como decimos en inglés, que no va a pasar nada con el salario real. Muy probablemente caiga a pesar de los esfuerzos. Y eso hay que entenderlo, más o menos como que alguien que se cae de un primer piso a casa de departamento se va a romper una pierna, muy probablemente. Pero tratemos de que sea nada más que una pierna. Entonces, esa es lo que sorprende, de todas maneras, es que, como le decía hace un momento, la tasa de cambio quiera seguir yéndose. Uh-huh. Entonces, eso ya, como ya subió demasiado, lo que hace pensar es que acá hay un problema con la política monetaria. Y hasta donde yo entiendo, un problema que tenemos, y no quiero culpar al Banco Central, sino que como no se han cerrado las negociaciones con el fondo, todavía no se ha discutido en detalle cuál va a ser la política monetaria. Entonces hoy día vemos que el presidente del banco hace un anuncio: voy a mantener la tasa de 60 hasta fin de año. Bueno, es un anuncio, pero no dice cómo va a funcionar eso, qué van a hacer con otras variables. Hay muchos detalles técnicos en los que no quiero entrar. Entonces, usted se encuentra con una situación. Yo el otro día estaba hablando acá con un grupo importante de gente que sigue a la Argentina y le pregunté: ¿ustedes saben qué es lo que está haciendo o planea hacer el Banco Central? Y la respuesta prácticamente unánime fue no. Ahora, si ellos no pueden, yo tampoco lo sé. Correcto. Si no podemos saber qué es lo que va a hacer, el problema es que el mercado tiene que estar más confundido todavía. Correcto. Ahora, doctor Calvo, aquí lo que se dice y lo que está en juego es si la Argentina tiene una política económica integral, un programa económico de desarrollo, o solo, en todo caso, una política para estabilizar el tipo de cambio o de estabilización que ni siquiera estaría dando los frutos, naturalmente, en virtud de todo lo que ha ocurrido en el cortísimo plazo. También se ve esa disociación entre un programa integral, la idea de un programa eventual de desarrollo y, en todo caso, un mero programa de estabilización. Mira, yo tiendo para facilitar que la gente entienda el episodio que estamos viviendo, a pensar en esto como una persona que tiene un ataque al corazón. Lo primero que usted hace es mandar la ambulancia y estabilizar. Ahora, yo en ese momento, yo quisiera que esa persona tenga una vida más saludable, que corra en el parque, que fume menos, todas esas cosas. Ese es el modelo de crecimiento. Pero en el momento, en el corto plazo, cuando está sufriendo el ataque, lo que tenemos es que curarlo. Entonces, lamentablemente, cuando eso ocurre, a veces se hacen cosas medias groseras, porque la información no está disponible.
Y entonces, a veces, por ejemplo, algunas medidas que se están tomando ahora, yo entiendo cuando el presidente dijo el otro día, este impuesto que estoy poniendo es muy malo. Todo el mundo está de acuerdo que es muy malo, pero a ver, anda contra otro. Entonces, si no lo hago, de repente entonces la economía puede explotar aún más fuerte. Entonces, ese tipo de cosas, estamos haciendo políticas que los economistas llamamos procíclicas, son malas. La única manera de no hacerlas es si hubiéramos sido más cautelosos antes, pero no lo fuimos. Cometimos el error de subestimar la posibilidad de este episodio. Fenómenos como el tipo que siguió fumando hasta el último momento y ahora tiene ataque al corazón. Y bueno, entonces en este momento no. Yo creo que de todas maneras, en el momento que se estabilice un poco la situación, nos vamos a poder dar el lujo de empezar a pensar en crecimiento. Correcto. Lo último, doctor Calvo, agradeciendo la enorme generosidad para con nosotros. ¿Hay riesgo en el mundo de que Argentina vuelva a entrar en default? Ya que se activaron los seguros, ya que los bonos cayeron fuertemente. ¿En algún momento fue parte de una especulación, etcétera? ¿Es ese un temor sobre la Argentina o no? Sí, vea, eso es bien claro, independientemente de lo que yo piense. El riesgo país es una medida de eso. El riesgo país, piénselo como un termómetro. Están pensando que hay una alta probabilidad que la Argentina no pueda pagar. Ahora, ¿por qué? Yo no he hablado tanto con los mercados, puede ser por cosas que no se entienden muy bien desde mi punto de vista, pero sí, en este momento creo, si yo tuviera que utilizar lo que he trabajado en estos temas, que un fenómeno importante es que se teme que esto sea un fenómeno global, porque han venido muchos capitales a los emergentes, luego de la crisis acá en Estados Unidos y el resto de Europa, y ahora la situación en Estados Unidos está mejorando y entonces los capitales tienden a volver en masa. Y cuando vuelven en masa ya no piensan en qué es lo que sacan. Y como la Argentina está en una posición, es como la persona que tiene un sistema inmunológico débil, digamos, es el que va a sufrir más. Entonces yo creo que estamos en esa y tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Una cosa que me preocupa a mí, le digo honestamente, es que a veces me parece que en el debate político no se dan cuenta de que estamos en una situación muy delicada. Porque cuando usted me preguntaba hace un rato, ¿cómo nos ven? Desde afuera lo vemos a toda la Argentina, ya sea el gobierno y la oposición. Y yo espero que lleguen a un arreglo en el que se pongan de acuerdo ciertas cosas fundamentales. Estaba leyendo hace un momentito, y con eso termino este comentario, lo que se hizo cuando subió Lula, la primera vez, en 2002 creo. La situación era tan grave, me acuerdo que estaba en el BID y fui a ver qué pasaba, que se pusieron de acuerdo los dos partidos que iban a competir en las elecciones, de que ciertas cosas no iban a hacer. Por ejemplo, repudiar la deuda. Y eso fue muy importante, estabilizó a Brasil. Así que en esta situación todos estamos metidos. Es decir, no pensemos ya el encontronazo electoral, que es muy saludable, puede ser muy dañino si no lo manejamos bien. Doctor Guillermo Calvo, muchas gracias por la generosidad, una vez más. Un abrazo a la distancia. Al contrario, gusto es mío. Muy gentil. Guillermo Calvo.